Gracias por estar del otro lado. A ver, se genera en el programa la discusión, debate de ideas, de información que se genera desde hace 4 meses. Si es la economía, si es la salud. Hay una pandemia económica que va a dejar también seguramente muchos heridos. ¿Cómo la estás mirando, Gustavo? Bueno, la verdad con mucha preocupación porque los indicadores de la economía vienen muy mal desde hace mucho tiempo. Quizás para nosotros decir que es el peor año de la historia económica argentina sea una declaración y nada más. Pero hay miles de personas que se han quedado sin trabajo, hay otros que han cerrado sus negocios y ya no lo van a volver a abrir, hay otros que dudan sobre la posibilidad de poder hacerlo y hay otros que saben que les va a llevar mucho tiempo recuperar la situación prepandemia, que ya de por sí era muy grave. Claro. Y después quedan un talonario de problemas por delante, entre ellos la inflación, que quizás hoy no está primero en la preocupación. Ayer hemos conocido el 2,2%, y en otro momento de la Argentina un 2,2% mensual casi parecía, bueno, es una buena noticia. Pero en realidad cuando vos pones el tamiz de que la Argentina tiene el 2% en un mes, con congelamiento de tarifas, de precios, con media economía cerrada, con salarios que se negociaron a la baja y aumento de desempleo, te está marcando que tenés ahí latente un tema que si no lo abordás ahora te va a dar un dolor de cabeza más grande dentro de unos meses. Ahora, Gustavo, todo el tiempo se hace inevitable comparar, no con la crisis del 2008, porque por ahí no fue socialmente tan importante, lo fue, pero todo el tiempo uno va a buscar al 2001. ¿La crees una crisis peor que la del 2001 esta? Es diferente y tiene algunos puntos en común. ¿Qué es lo que tiene en común? Bueno, la magnitud de la caída. En ese momento fue 11 puntos del producto y esta va a estar más o menos por lo mismo. Por supuesto que a diferencia de aquel momento donde lo que terminó de colmar la paciencia de la sociedad fue la incautación o la imposibilidad de acceder libremente a los ahorros, eso no está sucediendo hoy. Ahora, también es cierto que en ese momento veníamos de muchos años de una inflación muy baja, a diferencia de esta época que venimos de muchos años de inflación muy alta, y eso puede ser un diferencial negativo, por lo que mencionaba antes, porque aún, es como, ustedes estaban hablando de medicina recién, es como si alguien tomara muchas aspirinas por día para bajar unas décimas de fiebre, y la fiebre no solo no bajara, sino se mantiene o hasta sube un poco, que estás señalando que hay un problema más profundo. Claro, yo miraba hoy números que me anotaba cuando sabía que te íbamos a tener aquí en 4 días, sobre todo para pensar en la salida de la crisis, ¿no? Si bien todavía estamos atravesando la crisis, pero claro, aquella salida del 2003 respecto a esta salida, ojalá que sea pronto, ojalá que la semana que viene se empiece a salir, tiene características muy diferentes cuando vos mirás el dólar real, cuando vos mirás la inflación, mirás si había cepo, digamos, hoy hay cepo, si mirás el superávit, si mirás el tema de las tarifas, si mirás los precios de los commodities, digo, tenés escenarios realmente muy desfavorables para hacerte pensar que la salida, no sé si la crisis, pero la salida no va a ser tan sencilla como aquella del 2003, donde la Argentina salió rápidamente, ¿no? Sí, porque se dio un efecto ahí sí de un rebote en B corta, ¿no? Una caída muy profunda y un rebote por estos factores que vos señalabas que fue muy promisorio y además apoyado por el aumento del precio de los productos de la Argentina en el mundo. Claro. Nosotros no sabemos cuánto va a costar la soja el año que viene. No está en un mal precio hoy, pero bueno, no es el superprecio que tuvo en el periodo 2003, 2010, 2011. Entonces, además hay otra historia. Nosotros ya sabemos cómo fue el 2002 y el 2003. Acá no. Acá tenemos que jugar con un elemento de incertidumbre y además con una nación, con una sociedad que ya tiene la piel muy lastimada de crisis anteriores, entonces se pone más conservadora y más escéptica, es decir, tenés que hacer esfuerzos dobles para poder estimularla y para poder dosificarla con esperanza, porque ya vivió muchas veces, muchas crisis económicas. Por eso, esto que se da en llamar la nueva normalidad en materia de salud, uno se pregunta si va a ser una nueva normalidad o una nueva anormalidad en la economía argentina que ya conoce de muchas anormalidades anteriores. Ahora te pregunto, Gustavo, por la deuda, te la dejé aparte, la deuda,
de aquel default del 2003 a este default, se suma Ezequiel Spielman con una pregunta. Dale, ¿Cómo te va, Gustavo? ¿Cómo andás? Buenas noches. Ezequiel, un gusto. ¿Qué haces, querido? Bueno, a ver, te quiero hacer una consulta más. Obviamente, esto no tiene que ver con los astros, pero ¿cuál es tu mirada a futuro con respecto, independientemente de la arquitectura de votos que haga cada uno de los espacios? Me refiero al frente opositor como al frente oficialista. ¿Vos creés, Gustavo, que con el avance de la pandemia económica, de la crisis sanitaria y sobre todo la crisis económica, vamos a ir hacia una mayor grieta, una mayor radicalización de ambos espacios donde ganen los menos moderados? ¿O al revés, la magnitud de la crisis económica va a lograr que los más moderados, los más dialoguistas, ganen espacio tanto en el frente opositor como en el frente oficialista y vayamos a una Argentina un poco más ordenada en términos políticos? Hasta aquí parece confirmarse lo primero que decís vos, es decir, que ganan aquellos que están más en los extremos, por lo menos ganan en protagonismo. ¿Por qué? Porque tienen certidumbres en una época de incertidumbres. Es decir, no importa si esas certidumbres que tienen son las necesarias o son verdaderas, pero te dicen, el responsable es este y aquel, y lo que hay que hacer es esto y esto. Y a lo mejor uno requiere decir, bueno, ¿estás tan seguro? ¿No sería conveniente consultar con el otro a ver cómo lo ve, a ver de qué se trata? Pero vos fijate que venimos de una dinámica en la Argentina de hace más de una década en la cual hay dos culturas muy antinómicas que además construyen coaliciones que tienen una sola cosa en común, diferenciarse del otro. Después hay muchas diferencias dentro de cada coalición. Le pasó a Cambiemos, hoy Juntos por el Cambio, y le está pasando también de alguna manera al Frente de Todos. Aquello que decía Maquiavelo, las uniones contra el príncipe son fáciles de hacer y difíciles de mantener. Bueno, cuando uno hace una coalición, probablemente tiene más posibilidades de ganar la elección, pero después se le complica al gobierno, y lo estamos viendo un poco al presidente en estas semanas o en estos días, esforzarse para tratar de mantener unido aquello que era fácil de mantener unido el último semestre del año pasado, pero ahora con la responsabilidad del gobierno se hace más difícil por aquello de que no se puede conformar a todos cuando uno toma decisión. Gustavo, ¿la deuda se soluciona o no se soluciona? Y si se soluciona, ¿por qué se dilata tanto? Bueno, en primer lugar, es un tema mucho más difícil de lo que se previó originalmente, porque hay muchos acreedores y que hay acreedores que tienen a su vez intereses encontrados. Algunos tienen inversiones en Argentina y otros no. ¿Se soluciona o no? Te diría, local, empate y visitante, lo mejor que se solucione sin holdouts, es decir, que vos arregles con todos, que no te queden juicios pendientes. La verdad que eso hoy parece improbable. Parece más probable el empate, por decirlo así, que el gobierno logre una determinada cantidad de voluntades para cerrar la deuda, pero algunos todavía tengan que seguir negociándolo con siempre el riesgo potencial de que te hagan un juicio. La tercera, que sería una derrota, es que no alcances ni siquiera el umbral de acreedores necesario para evitar el fracaso de la oferta. Entonces yo te diría que estás entre la segunda y lo ideal sería la primera. ¿Por qué? Porque en la reestructuración del 2005 y en el 2010 te quedó un 8%, solo un 8% de deudores afuera y tuvimos el karma de los holdouts durante 5 años, del 2010 al 2015 o al 2016. Si ahora te quedaron 20 o un 30, bueno, vas a tener que seguir remando cuando además todavía te queda negociar con el Fondo Monetario Internacional, con el Club de París y con algunos otros deudores. Bien, Gustavo, gracias, un abrazo grande, gracias por estos minutitos.